Desarrollo de habilidades para aprender. Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Esta presentación sirve para reflexionar si realmente estamos conscientes de nuestro alrededor y nuestro ser, siendo así un viaje a la mente que nos ayudará a mejorarnos como personas, viendo temas como la percepción, inteligencias, el pensamiento, creatividad, memoria, cognición, etc. Y así mejorar nuestras habilidades y aprendizajes para tener un mejor desarrollo y crear una nueva generación con valores y aptitudes de un emprendedor. En la parte 1 voy a hablar del cerebro, características del cerebro, potencialidades del cerebro, inteligencia, inteligencias múltiples, percepción, atención, cómo percibe el ser humano su entorno, memoria, pensamiento, creatividad, aprendizaje y aprender a aprender. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. El cerebro controla y regula las funciones del cuerpo. Está formado por miles de células nerviosas que responden a diferentes estímulos que se envían desde el organismo y su exterior. Interactúa con el entorno para estimularse y crear complicados procesos del pensamiento, que resultan en un comportamiento que marca nuestra interacción con el mundo circundante. Las características del cerebro. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho e izquierdo. El izquierdo es el lado lógico, matemático y digital, sedentario y calculador, considerado como el origen de nuestra capacidad expresiva. El derecho son las sensaciones, sentimientos y habilidades especiales, visuales y sonoras, recuerdo de caras, voces o sonidos y la percepción u orientación. Las potencialidades de nuestro cerebro. El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, el comportamiento, los sentimientos y puede llegar prioridad a las funciones corporales homeostáticas como latidos del corazón, presión sanguínea y nuestra temperatura corporal. La inteligencia describe la propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de problemas. Hay 8 tipos de inteligencias múltiples, que es la musical, espacial, lingüística, lógica matemática, naturalista, corporal sinestésica, intrapersonal e interpersonal. La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis las señales sensoriales que provienen de los 5 sentidos orgánicos. Se percibe la información cuando ya ha hecho un proceso de asimilación y comprensión de la misma. La mente recurre a elementos como la memoria, sed de información ya procesada, que hará la tarea comparativamente más fácil. La atención. Una de las características de la atención es la amplitud, que es la capacidad de comprensión intelectual o moral, la intensidad, que puede definirse entonces como la cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea, el desplazamiento de la información, que es cuando la atención cambia por procesar 2 o más fuentes de información, el control, que es la observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. ¿Cómo percibe el ser humano su entorno? Es un proceso cerebral en donde por diferentes estímulos el cerebro se crea una realidad interna sobre lo que ocurre en su entorno. A través de este proceso, el ser humano es capaz de sobrevivir, ya que es capaz de satisfacer sus necesidades básicas e inmediatas. En cómo percibe el ser humano su entorno, aquí es diferente en cada persona. Cada persona percibe de diferente modo su entorno, aunque se viva en el mismo país, en la misma comunidad, incluso en la misma casa. Esto se debe a que el sujeto ve lo que quiere ver. La memoria requiere de 3 pasos para procesar la información. Estos son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Estos pasos utilizan los 3 subsistemas, que es memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo. El pensamiento. El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano. Esto es así porque le permite justamente crear e inventar nuevas cosas, objetos, elementos a partir de lo que ya existe en el mundo. El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el esfuerzo, la enseñanza o la experiencia. Puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. Aprender a aprender.
es encontrar la manera de entender, analizar y aprender las cosas del exterior por los medios que a cada uno le parezcan convenientes, cómodos o más fáciles de entender y aprender. Es descubrir, crear, inventar los medios que le permiten seguir con los procesos de asimilación y acomodación intelectiva de un modo intermitente. Parte 2. Aquí voy a hablar sobre los enfoques de aprendizaje, cómo aprendemos, el papel de la memoria en el aprendizaje, cómo organizamos la información, estilos de aprendizaje, cognición, estilos de pensamiento, cómo procesamos la información, habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas, estrategias de aprendizaje y recuperación de la información. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Enfoques de aprendizaje. Son estrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. Defiende que en la educación de un alumno no solo es importante que se aprenda, sino también cómo se aprende. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos colaborando, descubriendo, aportando, valorando, enseñando, aplicando, estudiando y aprendiendo de expertos. El papel de la memoria en el aprendizaje. La memoria es una de las condiciones necesarias para que tenga lugar el aprendizaje. El aprendizaje se produce justamente cuando cambia el contenido de la memoria. Una vez que se ha recibido un estímulo, dato, explicación, etc., nuestra memoria pasa de un estado de no tener un dato a otro de poseerlo. ¿Cómo organizamos la información? Tiene mucho que ver la memoria en este tema, ya que memorizamos la información y se hace de esta manera. Las 4 etapas de la memoria. El proceso de una buena memoria está construido por 4 etapas que pueden ser llamadas registrar, retener, asociar y rememorar. Estilos de aprendizaje. Tenemos 3 grandes sistemas para representar mentalmente la información: el sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico. La cognición. La psicología cognitiva, que concibe la cognición como el estudio de procesos mentales, tales como percepción, atención, memoria, lenguaje, razonamiento y solución de problemas, conceptos y categorías, representaciones de desarrollo cognitivo, aprendizaje y conciencia. Estilos de pensamiento. Tenemos el deductivo, analítico, creativo, crítico, interrogativo. El deductivo ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. El analítico parte de la realidad en proporciones para poder evaluarla a través de mecanismos lógicos. El creativo es la libertad de modificar una idea sin restricciones. El crítico analiza a la vez que evalúa, intentando obtener respuestas convincentes. El interrogativo nos permite cuestionar distintos aspectos de nuestro interés, articulando así el proceso de aprendizaje. ¿Cómo procesamos la información? Podemos diferenciar 4 categorías del pensamiento de la información. Atención, que es cuando selecciona, recibe y asimila estímulos de forma selectiva. La codificación categoriza los estímulos según estructuras y esquemas personales. El almacenamiento retiene la información. Recuperación trae a la conciencia lo previamente almacenado. Habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son las siguientes: atención, que es explorar, fragmentar y seleccionar. La comprensión, que es la capacidad para entender y penetrar las ideas, información, etc. La elaboración son preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes, etc. La memorización es el almacenamiento y reintegro de la información. Habilidades metacognitivas son las siguientes: que es la observación, que es el estudio de pasos a seguir; la descripción, que es integrar las características observadas; la comparación, que es establecer relaciones de semejanza o discrepancia; la relación, que es la conexión entre 2 o más cosas; el análisis, que es destacar los elementos básicos de una unidad de información. Las estrategias de aprendizaje. Tenemos diferentes tipos de estrategias: una serie de estrategias de ensayo, estrategias de elaboración, estrategias de organización, estrategias de comprensión y estrategias de apoyo, que ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para que les resulte más fácil, sencillo su proceso de aprendizaje, que sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje. Recuperación de la información. Una manera de recuperar de la información es búsqueda de la información que necesita en la memoria de largo plazo, tratando de ubicarla en la forma que se procesó o almacenó originalmente, que es imágenes, palabras, secuencias, haciéndose preguntas que apunten a crear cogniciones originales de almacenamiento: cuándo lo vi, dónde y en qué orden. Parte 3. Habilidades de aprendizaje, procedimientos de aprendizaje, atención y uso de color.
Enseñar para aprender, administración de tiempo, toma de apuntes, mapas conceptuales, red semántica, esquemas, habilidades cognitivas y habilidades lingüísticas. Colorea tus enseñanzas y aprenderás todo un arcoíris de nuevas experiencias. Habilidades de aprendizaje. Clasificamos las habilidades en 5 grupos: habilidades de procesamiento, habilidades de manejo de la información, indicadores de visión, habilidades de lectura y habilidades aritmético-matemáticas. Procedimientos de aprendizaje. Procedimientos motrices, seguir instrucciones y construir, desfilar, construir una maqueta son procedimientos motrices. Los procedimientos cognitivos es interpretar un mapa, construir esquemas mentales, analizar y relacionar conceptos. Son ejemplos de procedimientos cognitivos. Atención y uso del color. La función del color ayuda a captar la atención y asociar información. Los colores evocan emociones diferentes, poniendo en el caso de los mercadólogos. Ellos han aprovechado esta realidad, ya que los clientes inconscientemente relacionan un producto con el color. Por ejemplo, el amarillo es optimismo, claridad y calidez. El naranja es amigable, el rojo es entusiasmo, el morado es creatividad, el azul es confianza, el verde es crecimiento o salud. También tiene mucho que ver los colores fríos y cálidos para atraer la atención. Los colores cálidos como el rojo, naranja y amarillo, y los colores fríos como el violeta, el azul y el verde. Se recomienda usar colores cálidos en el fondo. Esto suele gustar más a la gente. Los fríos suelen opacar la información. Enseñar para aprender. Es un procedimiento de aprendizaje donde todos interactúan y aprenden entre sí mediante ejercicios como exposiciones, conferencias o al resolver una duda que hace que el cambio constante de ideas y así lo racionalicen en conjunto. Administración del tiempo. Es realizar las actividades pertinentes en el momento adecuado. Requiere tener un propósito, más el compromiso consigo mismo para lograrlo. Estos elementos son indispensables para planear y organizar el fijarnos en detalles que más tarde seremos capaces de recordar y ayuda a seleccionar breve y simple. Incluyen conceptos usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún tipo y relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos. La red semántica es un gráfico que facilita la categorización de los conceptos. Ayuda a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento estableciendo las relaciones de un tema. Los óvalos son usados para representar los conceptos y las líneas con flechas y palabras escritas sobre ellas representan las relaciones. Las relaciones pueden ser de clase, de propiedad o ejemplos. Los esquemas es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles de un texto. Permite que obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. Las habilidades lingüísticas son aquellas que nos permiten comunicarnos, como escuchar, hablar, leer o escribir. Las habilidades cognitivas lingüísticas es el conjunto de operaciones de identificación, de relación, de comparación y activación de los conocimientos lingüísticos. Son modos de obrar que realizamos al leer o al escribir. Parte 4. Importancia de la lectura, características de los buenos lectores, diagnóstico de comprensión de lectura, proceso de lectura y escritura, redacción de prototipos textuales, redacción de textos personales, redacción de textos expositivos y su clasificación. El que ama la lectura tiene todo a su alcance. Importancia de la lectura. ¿Por qué es importante? Leer ayuda a enriquecer el vocabulario, ya que el proceso de leer constantemente aporta muchas palabras desconocidas y se hace un mejor uso del idioma, a su vez que se mejora en la ortografía y la redacción. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a nuestra existencia. Las características de los buenos lectores es que un buen lector habitualmente lee en silencio, lee con rapidez y eficientemente, hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas, no lee el texto letra por letra ni silabeando, lee de acuerdo a la situación, al tipo de texto y su intención.
Diagnóstico de comprensión lectora y sus niveles de comprensión lectora. En el primer nivel, el lector es incapaz de entender las instrucciones impresas en los envases de productos comerciales, información que está expuesta en forma clara y evidente. En el segundo nivel solo procesa información que está expuesta en forma clara y evidente, y aún así no le es sencillo comprenderla, ya que desarrollaron habilidades utilizadas solo en la cotidianidad, por lo cual no le resulta fácil hacer frente a nuevas demandas, y menos aún adquirir más y mejores destrezas en este sentido. El tercer nivel, alfabetizados funcionalmente, quienes son capaces de entender instrucciones y representan destrezas que aportan en su rendimiento laboral. En el cuarto y en el quinto nivel, un lector comprende e interfiere a partir de lo leído, y no solo eso, sino que además pueden generar nueva información. El proceso de lectura y escritura. El proceso de lectura, la principal finalidad es que conozcas cada vez mejor el lenguaje que se siguen para escribir, ya sea un ensayo, una carta, un aviso publicitario, organizar mejor sus pensamientos, etc. La redacción de prototipos textuales. Un prototipo textual tiene que tener una buena narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. La narración es un relato de unos hechos que pueden ser verídicos o imaginarios, ocurridos en un tiempo y en un lugar determinado. La descripción es la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción, etc. La exposición es un discurso que transmite información a un público objetivo, masivo o especializado. La argumentación es convencer a través de datos, opiniones, pruebas, etc. El diálogo es cuando dos o más interlocutores intercambian información. La redacción de textos personales. Los textos personales narran y describen lo cotidiano y lo trascendente de cada quien. Entre los textos personales existen los diarios, las memorias, las autobiografías, los cuadernos de viaje, las cartas, los mensajes electrónicos, las agendas, las bitácoras y las notas de clase, entre otras. La redacción de textos expositivos y su clasificación. Transmite información y además agrega explicaciones, describida con ejemplos. Parte 5. Compartir su conocimiento es una forma de alcanzar la inmortalidad. Conocimiento del ser humano, que es pensar, actuar, razonar y sentir. Se dice que el ser humano es tripartita, porque se compone de espíritu, alma y cuerpo. Metodología educativa centrada en valores. Otros conocimientos aprendidos fue la esencia del artículo 3, la importancia de estandarizar los procesos educativos, el conocimiento de uno mismo, a tomar decisiones para solucionar problemas, técnicas para hablar en público, redactar, la cultura empresarial, práctica de valores mediante el pase de lista, manejo de organizadores gráficos, portafolio de evidencias y muchas más. La estandarización de los temas de investigación es la definición, etimología, antecedentes, precursores, características, clasificación, elementos, aplicaciones, ramas, ejemplos o prácticas, conclusiones, glosario y bibliografía. Las técnicas para hablar en público son el saludo, la frase de impacto, agradecimiento, imagen, lenguaje corporal, la voz, gramática, control del grupo, explicación del tema y tiempo de exposición. La planeación estratégica personal es quién soy, cuál es mi misión, cuál es mi sueño, cuál es mi política de vida, cuáles son mis valores, cuáles son mis propósitos a corto, mediano y largo plazo, cuál es mi meta, cuáles son mis estrategias y acciones de formación y de habilidades humanas, cuáles son los resultados y cuál es el seguimiento. La respuesta a las preguntas anteriores le han dado sentido a mi vida, con lo cual descubrimos nuestra identidad personal por nuestra familia, colonia, escuela, municipio, estado y es lo que necesitamos en nuestro querido México.